por aquí quedamos, ¿cierto? Buenas tardes. Ya, entonces, la presión pleural, ¿cierto? Una presión negativa. Tiene variaciones, por supuesto, en la base y en el ápice del pulmón, porque cuando miran, hay otro gráfico que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que tú dices el apex y la base. Entonces, la ventilación es mejor en el apex. ¿Quién a esta altura del curso me puede decir por qué? Es como así. Porque la presión es más negativa. Claro, ¿y por qué es más negativa la presión? Por la gravedad, por eso, por el efecto de la gravedad del peso de los pulmones. No están amarrados a nada, sino que están suspendidos en la caja torácica. Entonces, el peso hace que en la parte apical la presión pleural sea más negativa, porque esa presión pleural es negativa por dos cosas. Acuérdense, la tensión del pulmón al colapso, la fuerza de colapso pulmonar, y a eso se le suma la fuerza de colapso alveolar. Entonces esas dos presiones hacen que esta presión sea negativa, porque eso se opone a la fuerza de expansión torácica. ¿Ya? Entonces, si en la parte apical del pulmón, en esta parte, nosotros sumamos la presión de gravedad, ¿sí? Que hace que el pulmón tienda a caer hacia la parte inferior, ¿sí? Pero eso genera que la región apical esté mejor ventilada que la región basal. Y al mismo tiempo, si uno mira la perfusión, es mayor en la base que en el ápex. ¿Ya? Entonces aquí, en esta parte, la relación ventilación-perfusión es óptima. ¿Sí? Ahí la relación ventilación, porque es como la zona media del pulmón. Y en reposo esa es la zona que usamos para hacer intercambio gaseoso, la zona media del pulmón. Ahora, obviamente que si nosotros estamos en actividad, cambiamos esto, la movemos, ¿sí? Y nuestra ventilación y perfusión mejoran en actividad. ¿Ya? Bueno, ahí tiene, ¿cierto?, la presión intrapulmonar, que se conoce como la presión alveolar. ¿Ya? Y la fuerza elástica del pulmón, ¿cierto?, que está con esa relación. Entonces, ahí está en contracción y aquí está en relajación. Entonces se dan cuenta que la fuerza elástica del pulmón en relajación aumenta, ¿sí? La presión pleural disminuye, se relaja el tórax, ¿cierto? Ya no se expande el tórax, ¿sí? Sino que está relajado, ¿sí? Y la presión intrapulmonar, ¿cierto?, aumenta. Porque la presión intrapulmonar o la presión alveolar hay unos gráficos que son característicos. Tú tienes una curva. Entrada de aire, salida de aire. ¿Sí? Ahora, si uno ve la presión pleural es siempre negativa, pero es más negativa y es menos negativa. ¿Ya? En cambio, la presión intraalveolar es así. Entonces, negativa en la inspiración y es positiva en la expiración. ¿Ya? Aquí está dando el 0 aquí. Y aquí tenemos menos 4. O sea, cuando yo inspiro, la presión pleural es más negativa. Mientras más forzada sea la inspiración, más negativa va a ser. Porque voy a tener yo ese efecto de la presión sobre la pared del tórax. ¿Cierto? Y entonces, si yo inspiro con más fuerza, esto va a cambiar así. ¿Sí?
Y ahí las variantes con menos fuerza, con mucha menos fuerza. ¿La intrapulmonar no cambia en esos casos cuando...? Así, no, esa se mantiene constante. Porque esa es la tensión que se genera o cambia muy poco, ¿ya? En el alveolo, la tensión al colapso. Entonces esa tensión al colapso aumenta y es más negativa cuando insuflamos el pulmón. Ya puede variar muy poquito, ¿ya? Pero la pleural puede variar mucho. Puede ser menos 10, menos 12. Y eso genera una diferencia de presión con la atmósfera. ¿Sí? Y eso hace que tú adiciones gas. Ahora, cuando yo inspiro forzadamente, activo otras zonas del pulmón que no están activas. O sea, en vez de ocupar la zona media, ya empiezo a ocupar la zona basal y la zona apical. Eso es el volumen de reserva. Inspiratorio. ¿Sí? Ya. Veamos este otro gráfico que a lo mejor puede explicar mejor eso. Entonces, en la inspiración nosotros ganamos un volumen de aire, ¿cierto? Que es variable. Una inspiración normal, ¿cierto? Sería hasta 500 ml y después cae, aunque hay 1000. No, son litros. 500 ml. Ya, es una inspiración normal y una expiración normal. ¿Ya? Ahí está el volumen corriente de una persona. Recuerda que esto todo en reposo. Y ahí eso hace variar. Oye, aquí hay un teléfono. No sé quién es. Lo vamos a dejar ahí porque si lo rompo, no lo pago. No. Entonces, mira, aquí tienes la presión alveolar. Entonces, cuando yo inspiro, pasa de 0 a un valor negativo. ¿Ya? Menos 2, menos 3, menos 4. ¿Ya? Y después cuando yo expiro es positivo, porque hay la fuerza de retracción elástica. ¿Sí? Distensión va generando una presión negativa. Y la fuerza de retracción elástica va generando una presión positiva. ¿Ya? En cambio, la presión pleural es negativa y en la inspiración se hace más negativa y después se hace menos negativa. Y esto genera esto que se conoce como presión transpulmonar. ¿Ya? Esa presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, o la presión intrapulmonar y la presión pleural. ¿Ya? Y esto, si yo lo aumento, por cada uno que yo lo aumento, adiciono entre 250 y 300 ml de gas adicional. Y la única forma de aumentarlo es haciendo más negativa esta. Porque esta puede cambiar, pero muy poquito. ¿Ya? Ahora, eso lo recuperamos en la expiración con la retracción elástica. Y en la expiración forzada lo van a hacer los músculos abdominales. Una guatita. ¿Sí? Van a ayudar a la expiración en esa situación. ¿Entienden? Ya. ¿Tienen prueba de algo, alguna cosa? Ah, por eso está un poquito. Son los de siempre, eso. Debería como vernos bien. Pues yo los veo bien. Del que no me sé el nombre es porque no vino nunca. Ya. Mira, entonces ahí hay dos fuerzas que se deben vencer. Son dos zonas de presión. Porque ahí, mira, la primera presión y la segunda presión. ¿Me entienden eso, no? En la primera parte hay una presión, pero está condicionada por la resistencia de la vía aérea. Esa primera presión y esa es la resistencia no elástica. Entonces, la primera zona, que es la zona de conducción, que es la que está arriba, tú te das cuenta que la presión es igual a la resistencia de la vía aérea por el volumen. ¿Sí? Ahí está. O el flujo de aire.
Que es lo mismo que tú dices, flujo es igual a diferencia de presión partido por resistencia, es lo mismo, ¿cierto? Es la misma ley de Ohm que está vista desde la presión. ¿Sí? Dime. En mi cabeza me imaginaba eso que era igual a la presión atmosférica. ¿Como por qué número anda, más o menos? ¿Qué cosa? Que yo siempre en mi cabeza imaginaba que eso era igual a la presión atmosférica, la de esa zona. No, es que hay presión de aire. Claro, pero... Y es diferencia de presión. Siempre para que... Porque esta imagen es de ventilación mecánica, de un artículo de ventilación mecánica, pero eso es diferencia de presión para nuestros casos. Entonces, en la primera parte, o sea, porque traje estas cosas random que son traje la billetera, no sé por qué. Me voy a echar, pero si no la voy a perder. Mira, dije voy a hacer clase, agarré la billetera. Aquí es, po. A lo mejor le voy a invitar a una pizza, alguna cosa así. Mira, en la primera, esto siempre es ley de Ohm. Flujo de aire es igual a la diferencia de presión, que sería la presión atmosférica, menos la presión alveolar, ¿ya? Partido por la resistencia. Porque aquí está representado como la presión, ¿ya? Que es una presión positiva. Es igual a la resistencia de la vía aérea por el volumen, por el flujo de aire. ¿Ya? Así está representado. Entonces, en la primera parte, la cantidad de aire está condicionada por el flujo, perdón, por la resistencia de la vía aérea. ¿Ya? Que uno lo mira aquí, ¿cierto? Y dice... ¿sí? Pero cuando el próximo año ustedes estudien las enfermedades del sistema respiratorio, en esa parte influye la resistencia de la vía aérea cuando hay una alteración de la vía aérea. Una faringitis, una bronquitis, una asma bronquial, un EPOC. Eso afecta la resistencia de la vía aérea porque el bronquio está lleno de secreciones. Entonces eso dificulta el ingreso de aire y genera intolerancia al esfuerzo. O genera disnea, que la gente tiene una respiración dificultosa porque intenta mantener el consumo de oxígeno del cuerpo con una dificultad para ingresar el aire. ¿Me entienden? Ya. Pero aquí abajo, aquí abajito, hay otra resistencia. La resistencia elástica de la vía aérea. Y esa es la otra resistencia, la resistencia elástica. La de arriba es la no elástica y la de acá es la elástica. ¿Ya? Ahora, esa resistencia elástica depende exclusivamente depende exclusivamente del tejido conectivo del pulmón. Porque los otros factores están todos ayudando a que eso sea menor. Porque todo el surfactante pulmonar ayuda a que eso sea menor. El surfactante pulmonar disminuye la tensión superficial y minimiza la posibilidad de colapso y mantiene el alveolo infladito. Y evita que el otro alveolo más chiquitito vaya con el alveolo más grande. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ahí tú tienes, ¿cierto? Esta resistencia elástica y arriba, ¿cierto? La resistencia de la vía aérea. Son los dos tipos de resistencia que existe en el aparato respiratorio al flujo de aire. ¿Ya? O sea, y esto, por ejemplo, aumenta en los pacientes que tienen patologías restrictivas. Un paciente que tiene un enfisema o una fibrosis pulmonar. ¿Cierto? Ahí se afecta. Obviamente las patologías agudas como la neumonía también está comprometida. Porque está el tejido, el parénquima pulmonar, en vez de tener la fibra elástica y el tejido conectivo estar intacto, está lleno de tejido inflamatorio, o en el edema pulmonar está lleno de agua. ¿Ya? En cambio, arriba, y ahí uno cuando pasan las enfermedades del sistema respiratorio las clasifica en enfermedades restrictivas y enfermedades obstructivas. ¿Sí? Y en las enfermedades restrictivas, obstructivas, se ven enfermedades que afectan la vía aérea, como el asma, el EPOC, la bronquitis, la traqueobronquitis, la laringitis,
y enfermedades que afectan la bomba ventilatoria, que son enfermedades musculoesqueléticas, que afectan los nervios periféricos, el músculo, deformidades de la caja torácica, fracturas del tórax y todo eso. Y así se arma la fisiopatología. ¿Ya? Si se le quisiera dar como un número, basado en lo que habíamos visto antes, como los valores de volumen alveolar, ventilación de espacio muerto, ¿cuál se traduciría a volumen y cuál se traduciría a airway flow, por lo menos en esta forma? Es que el flujo aéreo es el volumen. ¿Ya? Ese es el volumen. Ese es el volumen de aire. Entonces en reposo son 500 ml, lo que se mueve. ¿Ya? En actividad son 3000 ml. ¿Y el volumen de arriba? Es lo mismo, tiene que ser el mismo, tiene que pasar por ahí y llegar acá. Ahora, ¿cómo se acomoda acá un espacio menor? ¿Se acuerdan? Primera clase de respiratorio. ¿Se acuerdan de ese gráfico? Que era separado por zona de conducción y la zona de intercambio. Como que desemejar la resistencia. Claro, entonces, porque acá disminuye la resistencia porque hay más área de sección transversal, pues los alvéolos son como globitos por todos lados. ¿Ya? Entonces viene un tubo que trae un volumen de aire y de repente se abre. Y eso permite que disminuya la velocidad del flujo y permite que un mismo volumen se acomode. Porque cuando el aire ingresa por diferencia de presión. Y el ingreso por diferencia de presión genera un cambio de presión brusco inicial que después se estabiliza. Entonces tiene un límite. En el ingreso de presión, esto mismo, hay un libro que hace esto, que compara esto con esto y hace esto. Entonces tú, cuando ingresas, genera un gran cambio de presión, ingresas un volumen de aire. En la segunda parte es fácil y después se estabiliza, porque no puedes ingresar más aire. ¿Ya? ¿Y qué lo soporta ese cambio de volumen? Esta gran cantidad de alvéolos. Y si yo estoy en actividad, sumo más alvéolos. ¿Ya? Y ahí nos voy a poner a mirar un gráfico. ¿Ya? Ya. Entonces, la tensión superficial es una fuerza, mirándolo así como algo muy sencillo de entender, es la fuerza tendiente al colapso. Como cuando tú inflas un globo y lo dejáis solo. Las fibras elásticas del globo hacen que vuelva. ¿Cierto? Ya. No hay que inflar mucho globo, es medio peligroso inflar globo. Aquí hay unos conductitos que se puede producir como acumulación de aire en el cuello, una cosa así, como raro. Es peligroso, no es tan sencillo. Los niños no deberían estar inflando globos, por ejemplo. Aparte que se pueden asfixiar con el globo, ¿ya? Pero es peligroso. Ya, pero porque tiene una tensión, tiene una fuerza que vuelve. Y lo mismo acá. Entonces, esas son causadas por la fuerza de atracción de las moléculas de agua. Eso en el alvéolo produce resistencia al estiramiento. Porque esto es tensión superficial, nada más. No hemos puesto el surfactante todavía. ¿Cómo sería sin surfactante? Produce resistencia al estiramiento, reduce el área de superficie y haría que después del estiramiento colapsen. ¿Ya? ¿Cuándo se comienza a sintetizar el surfactante? Sí, pues, en el último trimestre. ¿Y qué hormona regula eso? La gonadotropina. No, pero es una de esas. Ninguna de las anteriores. El cortisol. No, el cortisol. El cortisol. Por eso van a ver ustedes, ¿cierto? A los bebés prematuros
Hay un surfactante artificial, pero también se les puede administrar corticosteroides. ¿Ven? Con eso estimulan la producción de surfactante. El cortisol es el que hace eso. Y también activa a las células claras para movilizar el líquido del espacio y deja así listo el epitelio respiratorio para que respire por primera vez. ¿Ya? Súper importante eso. Dicen, maduran los pulmones. ¿Ya? Pero los pulmones no maduran porque no son manzanas, ¿ya? Adquieren su funcionalidad. Porque en el útero no funcionan, porque respira por la placenta. Ya. Entonces, el surfactante pulmonar reduce esto. Mira lo que está aquí. En los alvéolos grandes, el radio es 2, la tensión es 3, la fórmula de Laplace sería 2 por 3 dividido en 2. Que es 2 por la tensión partido por el radio. Y eso daría una presión de 3. En los alvéolos pequeños sería la tensión 3, pero la tensión la genera el volumen de aire, ¿cierto? Y el radio es 1, por lo tanto la presión es 6. Por lo tanto la presión de los alvéolos pequeños es mayor que la presión de los alvéolos grandes. Y mira lo que hace el surfactante. Igual a las presiones, porque reduce el efecto de la tensión. ¿Ven? Y ese es el principio de Laplace-Young, que este señor ponía en un... Aquí está el monito, yo lo tengo. Lo rescaté de un libro viejo. Ese. Entonces, un globito y un globito conectado por un tubo. Entonces, si esto se abre, pasa el... porque este tiene más presión. Entonces pasa el aire de aquí para acá. Y eso iría haciendo que los alvéolos, que son súper delgaditos, ¿qué es lo que pasa cuando la gente hace inmersión y después se descomprime muy rápido? Ahí vamos a ver después el efecto del buceo. Cuando tú buceas y asciendes, al descomprimirte los alvéolos empiezan a hacer eso, empiezan a reventar. Y tienen capilares, y producen sangrado y todo eso. Eso es que la descompresión tiene que ser paulatina, van como de a poquito, de a poquito. Niveles. También al revés. También. Ya, entonces el surfactante pulmonar es secretado por los leucocitos tipo 2. Es una mezcla de lípido y proteínas. Ahí está el lípido, ¿cierto? Que lo conversábamos ayer, el principal, que es el dipalmitoilfosfatilcolina. ¿Ya? Y es como que usted entre esas dos, entre agua, entre moléculas de agua, ponga un lípido. Así funciona. Entonces disminuye el efecto de la tensión de atracción de las moléculas de agua y eso genera todos estos beneficios. Reduce la tensión superficial, facilita la histeresis pulmonar, ¿ya? Y reduce la probabilidad de que ocurra un edema alveolar. Porque si se forma una gota de agua en el alveolo, que es donde hay mucha presión de vapor de agua, esa agua va a pasar por diferencia de presión hidrostática al espacio intersticial. Entonces va a producir un edema de origen alveolar, ¿ya? Que se llama, cuando vean respiratorio, se llama edema no cardiogénico, ¿ya? Bueno, ese es el efecto que tiene entonces el surfactante pulmonar. Y ese es el fenómeno, ¿cierto?, de la histeresis. Entonces, ahora que ya tenemos todos los elementos sobre la mesa, ¿cierto?, lo entendemos mucho mejor. Entonces, hay una inspiración, ¿sí? Y produce una expiración, ¿ya? Pero cuando nosotros en la inspiración vamos venciendo la distensibilidad. Entonces, esto es como una S. ¿Se lo imaginan con arte? Imagínense, una S, es como... Se vence, una vez que se vence se gana más volumen. Se puede dividir en tres. En la fase 1, ¿ya?
fase 2 y fase 3. Ya, por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio agudo no pasan de la fase 1. No vencen la fase 1, entonces tiene una respiración y no vencen la fase 1. Ya hay síndrome de distrés respiratorio agudo del recién nacido, del adulto, de todo. Hay distintos tipos de... El del recién nacido es por falta de surfactante. ¿Ya? Que le puede pasar a los niños que nacen de diabetes gestacional. ¿Ya? Después tiene una fase 2 en que se vence la presión y se gana una gran cantidad de volumen. Mira, si yo me pongo aquí, entre este y este hay una gran ganancia de volumen, pero el cambio de presión es mínimo. Y si yo me pongo aquí, la ganancia de volumen es mínima, pero el cambio de presión es mucho. ¿Sí? Y si yo me pongo acá, de nuevo, hay una ganancia de volumen que tiene un límite. Y se llama punto de cierre, que es cuando la máxima inspiración. ¿Sí? La máxima inspiración. Ya. Y en la expiración son las fibras elásticas las que generan este cambio de presión. Entonces es como un descenso de presión gradual, ¿sí? Que lleva a la expiración. ¿Me entiendes? Ya. Oye, unas cosas que se me ocurren. Mañana, ¿qué tienes esa prueba de semio? Ya, entonces en la mañana van a estudiar semio. ¿Ya? Y la otra semana hacemos el taller. ¿Ya? Un regalo para los que vienen. Los otros no les cuenten nada, que vengan. Que vengan, no. Eso es malo. No, es lo que me gusta que te hagan. Soy va a estar en la U, le va a estar algo que quedar grabado. Una maldad que hacía Oscar, estaba en la U. Ponían las notas, en mi época publicaban las notas en una pizarra o así. Publicaban las notas. Entonces con un compañero hacíamos las notas. Y las publicábamos. Nos pillaban porque nos poníamos un 7,5, un 8. Y le poníamos los apodos a la gente, así que nos pillaban, pues era una broma, ¿no? Pero otra, decía, están las notas, salían corriendo. Y nosotros... Bueno, era bromista el profe. Ya. Uy, este se me... Ahora sí. Ya. Entonces, la resistencia no elástica, esto es súper importante. Y este es repaso de la fisiología. 1. Entonces, las sustancias broncodilatadoras son todas aquellas, ¿cierto?, que van a provocar una relajación de la musculatura lisa del bronquio. Que están aquí, pues las naturales. El cortisol, ¿ya? No le presta, esta es de fármaco, ¿eh? Esta es de fármaco. Pero no le presta atención a eso. Porque eso significa Long Action Beta Adrenergic Agonist, ¿ya? Long Action Antimuscarín, ¿ya? No, pero no pesquen eso, ¿ya? Pero aquí está el resultado muscarínico, entonces la acetilcolina produce el efecto contrario, que es la broncoconstricción, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Genera un aumento del calcio intracelular y una activación de la proteína quinasa C. Y todas las que hagan eso son broncoconstrictoras, ¿ya? Como por ejemplo los leucotrienos, la histamina, la acetilcolina, que son las endógenas más importantes. No sé si se lo puedo asegurar, son las endógenas más importantes, la acetilcolina, la histamina y los leucotrienos. ¿Ya? Como activa una aplicación, podría generar sensibilización a largo plazo. Sí, y eso es importante. Gracias. Gracias, Luciano. Eso es importante porque en el EPOC, en el asma, ese mecanismo genera hiperplasia de la musculatura lisa. Entonces el bronquio después tiene una capa de músculo liso gigante y está así.
y es hiperreactivo. Entonces respira polvo y se contrae la vía aérea. ¿Ya? Ese fenómeno se llama, en una clase que lo van a ver ustedes, se llama fisiopatología de la hiperreactividad bronquial, que es el mismo mecanismo para el EPOC y el asma y la bronquitis crónica. ¿Ya? Entonces a largo plazo sí, a largo plazo genera un cambio de la expresión génica. Ya, y acá tienen las sustancias broncodilatadoras, pues entonces ahí tienen ustedes el receptor beta-adrenérgico y salen los receptores de cortisol de membrana. Es súper actual este receptor de cortisol de membrana y receptor de cortisol intracelular. Porque hace, no sé, esto fue como antes del 20, desde el 2020 se pensaba que los corticosteroides solo tenían receptores intracelulares, pero hoy día se sabe que los corticosteroides, la testosterona, la progesterona, tienen receptores de membrana e intracelulares. Entonces ahí sale corticoide inhalado, significa eso. Esa sigla. Porque tú, como la beclometasona, la budesonida, ¿cierto? Esos corticoides que se inhalan cuando uno tiene enfermedades respiratorias, también son broncodilatadores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacen? Aumentan el AMP cíclico y con el AMP cíclico, ¿cierto? Producen relajación de la musculatura lisa. ¿Ya? Y ahí está el mismo mecanismo. Pues ven, entonces ustedes ven los receptores beta, producen una activación de la denciclasa, aumentan el AMP cíclico activa la proteína quinasa A y la proteína quinasa A, ¿cierto? Genera relajación del músculo liso, la apertura de canales de potasio y también, ¿cierto?, por inhibición de los mecanismos que hemos visto otras veces, ¿cierto?, como por ejemplo desfosforilación de la quinasa a la cadena liviana de la miosina e inhibición de la actividad del calcio intracelular. ¿Ya? Ahí hay algunas sustancias que están entre medio, por ejemplo esta, la teofilina, que es un fármaco, ¿ya? Que se usa en el asma, pero poquito, ¿ya? El viernes tengo clase yo de fármacos respiratorios, los invito. Se usa poquito porque produce una intoxicación con teofilina, porque finalmente es un simpático mimético, entonces te puede producir taquicardia, ¿sí? Y así es como actúa el café también. La teofilina pertenece a la xantinoxidasa, donde está el café. Inhibe la fosfodiesterasa y con eso produce broncodilatación. Y así, de la misma forma, la cafeína también puede producir broncodilatación. ¿Ya? Solamente que este es como más puntual. ¿Ya? Hay otro fármaco que también van a ver que se llama aminofilina, que se usa para que los músculos respiratorios estén más activos. ¿Ya? Bueno, eso es súper importante, entonces, regular la resistencia no elástica. ¿Por qué? Porque hoy día, ¿cierto?, estos fármacos que son agonistas, todos los que están acá, los corticoides, los beta-agonistas o los bloqueantes del sistema muscarínico, son los principales fármacos de las terapias de las enfermedades respiratorias obstructivas. Entonces, el asma se trata con salbutamol, salmeterol, fenoterol, el que usted quiera. ¿Ya? Que son todos agonistas beta, o sea, estimulantes del receptor beta. Y esos actúan a distintos niveles, pues por ejemplo, reducen la descarga colinérgica, si usted lo ve acá en el esquema. Aquí están los LABA, son donde actúa el salbutamol. LABA es donde actúa el salbutamol. Y los LAMA es donde actúa los fármacos que bloquean el sistema parasimpático, como el hipatropio, el tiotropio, que se usan para tratar el EPOC. ¿Ya? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ya? Y ya les dije que X era los corticosteroides inhalados, que también se usan, pero eso normalmente se usan en las crisis respiratorias, ¿sí? O a veces cuando hay, por ejemplo, algunos de ustedes sea otorrino, laringólogo, se usan para tratar las inflamaciones crónicas del epitelio respiratorio antes de hacer una cirugía, hacer cualquier cosa. Y la gracia de todos esos compuestos que se usan en el epitelio respiratorio es que se absorben súper poco, entonces tienen muy pocas reacciones adversas. Entonces es difícil generar un catching con budesonida, es súper difícil. ¿Ya?
fantasiosa. Una persona con asma, uno le podría forzadamente, sin fármaco, así como de alguna manera más práctica, aumentar la actividad del sistema simpático para que haga una broncodilatación. Sí, pero pasa que cuando está instaurado el asma, es como la hipertensión arterial. Hay un cambio morfológico en la estructura. Entonces, los pacientes con asma tienen más glándulas secretoras de moco, tienen una reepitelización del epitelio bronquial, tienen una hiperplasia del músculo liso. Entonces, en un paciente no asmático, ¿cierto? Tú tienes el bronquio así, ¿ya? Y aquí vamos a dibujar el músculo liso, ¿ya? En cambio, y tiene glándulas secretoras. En cambio, el bronquio de un asmático o de un paciente con EPO es algo como así. Y tiene aquí músculo liso. Y muchas glándulas secretoras. Entonces, un bronquio que ya cambió su morfología. Difícil de volver a cambiar. ¿Ya? Y ahora, los fármacos, el salbutamol, el salmeterol y todos los fármacos son súper eficientes. Son súper eficientes. Porque aparte hacen otras cosas, estabilizan los mastocitos, evitan la degranulación de histamina, hacen otras cosas. ¿Ya? Y lo malo que produce sí el sistema simpático, que eso lo va a aprender en farmacología, que todos los fármacos que se unen al receptor acoplado a proteína G, al sobreestimularlos, esos receptores se desacoplan. Y entonces a las personas con asma y con EPOC le tienen que ir cambiando los fármacos cada cierto tiempo para evitar eso que se llama taquifilaxia, que es como el receptor desacoplado que deja de responder. ¿Ya? Es todo un desafío. Y cuando una persona mejora su condición, porque yo he escuchado que asmáticos mejora su condición física, Sí. ¿cómo lo contrarresta? ¿Qué pasa? Porque lo contrarrestan, pues entonces ahí ¿Qué mejora? mejoran la capacidad ventilatoria. Entonces lo que hacen es, en el asma aumenta la capacidad residual funcional de las capacidades respiratorias, ya, porque aumenta el volumen de reserva inspiratoria. Le cuesta sacar aire. Ya, eso es para fisiopato. Y lo que hace el ejercicio físico es genera un cambio en eso, un cambio real en eso. Aumenta la capacidad residual funcional, pero aumentando el volumen de reserva inspiratoria, no aumentando el volumen residual. Entonces la inspiración es más eficiente. Y eso también hace la expiración más eficiente. ¿Ya? Entonces el ejercicio tiene un montón de beneficios. Ahí está en la clase de ejercicio que yo hago esa parte de beneficios del ejercicio en los sistemas. Pasamos por el asma. De ahí vemos paciente asmático que hace ejercicio, paciente asmático que no hace ejercicio. ¿Ya? El doctor Bamonde les va a hacer toda la otra parte de ejercicio que tiene que ver con regulación, adaptación, bioenergética y eso. Ok, nos dijo que sí. ¿Ya? Bueno, miren acá, ahí tú tienes, ¿cierto?, distintas situaciones. Arriba, TLC, ¿qué es lo que era? Capacidad pulmonar total. ¿Ya? Y ahí está la capacidad vital. ¿Sí? Capacidad pulmonar total, capacidad vital total. Entonces ahí está el volumen residual. Y aquí están los pulmones y el tórax. Aquí están el tórax y los pulmones. Entonces, tú te mueves en eso. Entonces, durante la expiración y durante la inspiración, ¿qué es lo que va cambiando? Y la presión intrapulmonar. Miren cómo va cambiando eso. A ver quién me ayuda a interpretar este gráfico, que es súper importante. Porque es la curva de presión torácico-pulmonar. De presión, relajación torácico-pulmonar. Entonces acá la presión es positiva.
Entonces estamos en el lado de la inspiración. ¿Cierto? Y aquí la presión es negativa en la expiración. ¿Ya? Y ahí están los diferentes volúmenes, por el volumen mínimo, el volumen residual, que aquí parte de cero, ¿cierto? Ahí está la capacidad residual funcional, que es el volumen residual más el volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Y ahí está cómo está la relación que existe entre ambos. Ya, ¿qué es lo que está mostrando? Por ejemplo, en A, ¿qué está mostrando? ¿Ya? ¿Y ahí quién gana? Como lo que muestra el dibujito de alveolar. Pero no hace sentido. Cuando la presión pleural es mínima. ¿Ya? Pero aquí está la presión intrapulmonar. Intrapulmonar. Es intrapulmonar. Porque esa es la que puede ser negativa y positiva. ¿Sí? Me confundí. ¿No era cuando uno inspiraba la presión negativa? Es que esto te está mostrando la presión intrapulmonar. Entonces eso es lo que tienen que mirar. Y ahí tienen la capacidad, este es el porcentaje de la capacidad vital. Ahí está el 100%. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, la presión intrapulmonar. ¿Ya? Entonces, aquí tienes el tórax. ¿Mm? Y este es el pulmón. Y este es tórax pulmón. Ambos juntitos. Por ejemplo, cuando se llega, ¿cierto?, a la capacidad residual funcional. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo muevo esto para acá? Todo un problema, ¿cierto? ¿Pero se acuerdan del el ciclo cardíaco? Es que un gráfico y un gráfico. Ya, este es el de la ventilación. ¿Ah? De hecho, se les preguntan. Obvio. ¿Con capacidad vital se refiere al volumen? De manera No, indirecta. a capacidad vital, la suma de volúmenes. Capacidad vital era el volumen de reserva inspiratoria. Por eso que parte aquí, po. Claro, porque lo que yo entiendo es. ¿Te fijáis? Porque no incluye el volumen residual. Porque el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. O sea, incluye todo. Eso es capacidad vital. Es lo que medía en la espirometría, pues, la capacidad vital forzada. ¿No será como que la misma presión, el volumen es igual? ¿Mm? O sea, con la misma presión lo que cambia es el volumen. O sea, por ejemplo, cuando uno ve la presión pulmonar, hay un punto donde si uno hace como una línea así, la presión es igual, pero lo que va cambiando es el volumen. Ya, pero mirarle el seguimiento. Entonces, por ejemplo, la presión torácico-lumbar, ¿cierto? Perdón, torácico-pulmonar. Si tú vas aumentando, voy logrando más capacidad vital, voy aumentando mi capacidad vital. Y eso lo estoy generando, ¿cierto? Inicialmente con una presión negativa, ¿sí? Y después con una presión positiva. ¿Sí? Y llego a este máximo, ¿cierto? Que es D, que es como ahí están como las máximas fuerzas de colapso. Aquí hay fuerzas de colapso, pero ahí hay muchas fuerzas de colapso. ¿Ya? Aquí hay fuerzas de expansión. ¿Mm? En presiones negativas. Y eso genera un ingreso de volumen.
sea, el inicio de la inspiración sería el medio y el gráfico llega hasta los picos de cada uno. Claro. Ya, mira, démosle una vuelta. Miremos esta parte y lo explicamos porque esto va a dar parto rato. De hecho, es la portada de la mecánica ventilatoria activa. ¿Ya? Lo vamos a volver a analizar. Ya, cuando nosotros respiramos activamente, para poder generar estos cambios, estas variantes, ¿cierto? ¿Cuánto respiramos activamente? Cuando hacemos ejercicio, por ejemplo. ¿Y por qué respira activamente usted? Porque hay que aumentar la capacidad ventilatoria, el volumen máximo. Hay que aumentar el flujo. ¿Cierto? Eso hay que hacer. Hay que aumentar el flujo para que usted con más flujo pueda extraer más oxígeno. ¿Sí? Esa es la respuesta. Tú tienes que aumentar el flujo para aumentar la extracción. ¿Ya? Que eso siempre lo hacen en todos los eventos de lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, porque tú, por ejemplo, yo he visto, he estado en los talleres que le hacen los anestesistas. Dentro de mi profesión yo me especialicé en anestesia, así que anestesia es harto. Y en la anestesia tú puedes, las concentraciones de los gases las puedes variar muy poco. Por ejemplo, tú puedes ponerle un 2% de isoflurano a una persona, pero lo puedes subir hasta el 5%. No se puede subir más. ¿Mm? ¿Puede ser letal? ¿Subirlo más? Sí, pues tiene flúor y el flúor es hepatotóxico y todo eso. Entonces, y de hecho los vaporizadores, que son las maquinitas estas, van de 0 a 5. 5 es como el máximo y 5 tiene riesgo de paro respiratorio, paro cardíaco, pero un 5% nada más. Eso igual porque disminuye la concentración de oxígeno. Claro, pero lo que puedes cambiar es el flujo. Entonces lo que hacen normalmente el anestesista es para que capte más anestesia, aumenta el flujo. Entonces si aumenta el flujo, aumenta la extracción. Y en el sistema respiratorio nosotros captamos más oxígeno cuando aumentamos el flujo. ¿Por qué? Porque la concentración del oxígeno no cambia. La concentración de oxígeno es la misma, 21%. Y eso no cambia. ¿Sí? La concentración del oxígeno cambia. Si vamos a la altura, pero para que cambie la concentración de oxígeno tenéis que estar en la altura o a nivel del mar, por cierto, un cambio grande, ¿sí? A menos que esté en una cámara hiperbárica, hipovárica, pero es algo grande. ¿Ya? Entonces tú cuando estás en reposo aquí sentadito, ¿cierto? Y si quieres captar más oxígeno, aumenta el flujo. ¿Y cómo aumentamos el flujo? Podemos disminuir la resistencia, dilatando los bronquios. ¿Sí? Pero eso también tiene un límite. ¿Sí? Pero nosotros podemos forzar un cambio de presión aumentando la expansión de la caja torácica. Porque ahí vamos a hacer que la presión pleural sea más negativa, ¿cierto? Entonces, ahí tú tienes, en esa respiración participan los músculos accesorios de la respiración. Que eso hacen que el flujo torácico sea mayor. ¿Ya? Entonces pasas de respirar a hacer. Y eso genera una captación de un gran volumen de aire, pero solo es posible con la activación de la musculatura. Si no, no se puede. No hay otra forma. Entonces depende absolutamente del sistema musculoesquelético. ¿Sí? Respirar más rápido. Es ineficiente. ¿Por qué uno cuando corre quiere respirar más rápido? Porque cuando tú respiras más rápido, el deportista que respira más rápido porque tiene mala condición física. ¿Ya? Y eso produce más rápida fatigabilidad. ¿Y uno quiere respirar más lento o a una frecuencia? Tienes que estabilizar igual que la frecuencia cardíaca, pues estabilizar la respiración. ¿Sí? ¿Cómo es una respiración más óptima en este sentido?
La respiración óptima se hace en el ejercicio sensibilizando tu cuerpo al sistema, a la respuesta del sistema autónomo. Entonces, si tú sensibilizas tu cuerpo al sistema autónomo, el sistema autónomo nos genera ese efecto de acelerar la respiración por estrés. Entonces tu frecuencia respiratoria permanece estable, igual que la frecuencia cardíaca. Entonces una persona que corre y se mide la frecuencia cardíaca, pucha, va 110, 114 latidos por minuto, así. Y la respiración 30, 35 ciclos por minuto también. Porque la hiperventilación genera turbulencias y la turbulencia impide que el aire avance. Porque al generar turbulencia, el aire queda atrapado en la zona de conducción y no avanza hacia las zonas de intercambio. Y eso produce la hiperventilación cuando uno hiperventila en el ejercicio o en cualquier condición. Cuando tú tienes una hiperventilación por estrés, te desmayas finalmente porque se produce una hipoxemia y una hipercapnia. Una hipocapnia, perdón. Una disminución de CO2 y una hipoxemia. ¿Ya? Por eso que no es tan eficiente hiperventilar en el ejercicio. ¿Sí? Y hay estrategia, alguna gente sabe eso. ¿Sí? Y te dice, ponte atrás. Los entrenadores a veces te dicen, ¿alguien lo ha entrenado a alguien? Los entrenadores se saben todas esas pillerías. Entonces el entrenador te dice, ponte atrás. Yo me acuerdo, el entrenador me decía, ponte atrás. No lo pasé, ponte atrás. No lo pasé. Atrás, pegadito. Se empieza a poner nervioso y de repente me dice, va a caer. Si lo pasáis, te vas a poner nervioso tú. Porque tú vas a estar ahí pendiente del que viene atrás y vas a empezar tú a respirar más rápido. Y eso hace... ¿Han visto? Vean un día, si pueden, cuando transmiten en los canales de deporte las maratones. Cuando corren en grupo. Sí, pues. Se ponen como en filita. Van corriendo los tipos y el que relata la maratón, que siempre es alguien que sabe de maratón, dice, abrió la boca. Y ese ya... Porque está forzando la respiración. Cuando abres la boca, ya es porque la respiración la está forzando, no solo nasal, sino que es bucal para tratar de captar más aire y está fatigándose. Entonces, la hiperventilación es ineficiente, es igual que la hipertensión, es igual que el aumento de la glicemia, todas esas cosas que son ineficientes en el ejercicio. ¿Ya? Bueno, los músculos hay que sabérselos. ¿Ya? Y ahí Patricio sabe anatomía, ¿cierto? Entonces, el esternocleidomastoideo, el trapecio, el escaleno anterior, medio y posterior, todos son inspiratorios. De los intercostales, ¿cuál era inspiratorio? El externo. Y los expiratorios son los internos. Ya, los expiratorios por excelencia son los abdominales. El recto, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso abdominal. ¿Ya? La expiración es... ¿Sí? Hay unos ejersicios que hace la gente para la guatita que es como que... Se llaman hipopresivos. ¿Lo han hecho? Sí. Los hipopresivos que como que hacen como una expiración que empiezan como a contraer los músculos del abdomen hasta que los contraen todos. ¿Eso para qué pasa? Para fortalecer la musculatura abdominal. Se supone que es el mejor método para entrenar el abdomen. ¿Sí? Porque se evitan lesiones lumbares. Aprendan eso. Se ponen como así raros. Se evitan eso. Y si se evitan lesiones lumbares. Claro, y fortalece la musculatura del abdomen. Pero hay otros músculos también que son respiratorios expiratorios y que son súper importantes. Que no están ahí, los expiratorios, unos expiratorios. Los serratos, súper bien. Son súper importantes los serratos porque... ¿Sabes por qué son tan importantes los serratos? Porque son importantes en la fisiopatología. Porque en las personas con enfermedad respiratoria crónica desarrollan las líneas de esfuerzo. ¿Han escuchado eso? Cuando hagan respiratorio, que la profe
La Dani está esperando que nosotros terminemos aquí respiratorio para enseñarle semiología respiratoria. Ahora está pasando cardiovascular, ¿cierto? Vamos ahí ordenadito. Y se generan unas líneas de esfuerzo, como que se le marca aquí a las personas los músculos como si hicieran pesa, pero en realidad están desmejorados físicamente por la enfermedad respiratoria, y eso se llama líneas de esfuerzo. ¿Ya? Obviamente un paciente que tiene una enfermedad respiratoria está absolutamente desmejorado físicamente porque tiene menos oxígeno en los tejidos. ¿Ya? Se deforman los huesos, se pierde la masa muscular, el tórax cambia a un tórax en tonel, que es como, en vez de ser así, es así. ¿Ya? Esos son cambios morfológicos. Ya, entonces aprenderse los músculos inspiratorios y los expiratorios porque se los voy a preguntar. Y ahí con esto vamos a terminar hoy día. Vamos a retomar el gráfico del otro gráfico. Lo vamos a explicar bien la otra semana. Los reflejos ventilatorios. El reflejo de la tos y el reflejo del estornudo. Ya, el reflejo del estornudo es de la vía respiratoria alta. Y la vía aferente es el trigémino. ¿Ya? Y produce eso una expiración forzada. ¿Sí? Estornudo. Terrible estornudar cuando tenía otitis, cuando tenía sinusitis. ¿Sí? ¿Ah? Y el reflejo de la tos es una respuesta irritativa de la vía aérea inferior. ¿Ya? Y ahí la vía aferente es el vago. Y también es una expiración forzada. Ahora, ambos se integran aquí. ¿Ya? En el troncoencéfalo. Entonces, cuando ustedes vean en farmacología, hay antitusígenos de acción periférica que afectan las vías aferentes. ¿Ya? Son compuestos que afectan las vías aferentes. La mayoría producen un efecto de anestesia en las terminales nerviosas. ¿Ya? Y hay antitusígenos de acción central que inhiben al centro de la tos. ¿Ya? Cuando hay estornudo, lo que hacen, ¿cierto?, es disminuir la irritación. Y ahí con lavados nasales. ¿Sí? Se hace con lavado nasal. Eso lo hacen con suero fisiológico, ¿no? Que eso hoy día es mucho más popular, porque cuando le enseñemos los antitusígenos, le va a decir, la tos no se trata, antes de enseñar los antitusígenos. Y después la tos se trata solo en una condición. En la tos irritativa, no productiva, que es los pacientes que tienen tos crónica porque tienen bronquitis crónica. ¿Ya? Solo ahí se trata. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué existen los antitusígenos? Para eso. ¿Ya? Y lo que sí se utiliza mucho en esto, tanto cuando hay irritación continua y estornudo y tos, es ayudar a eliminar las secreciones. Entonces, se fluidifica con suero fisiológico en vapor. ¿Ya? Entonces venden en todos lados estos vaporizadores, ¿sí? Que los venden incluso hasta en Mercado Libre, que tú lo compras y le echáis suero, te lo ponéis aquí y respiráis el vapor de suero. Y con eso elimináis todas las secreciones nasales, secreciones respiratorias, se eliminan más fácil. Porque cuando nosotros estamos produciendo moco, nos vamos deshidratando, porque es fluido. Y tomamos poca agua, que es la indicación de los médicos de los años 50, ¿cierto? Está resfriado, tome agua. ¿Sí? Y porque claro, porque tú tienes que tomar agua, mucha, abundante agua cuando estás resfriado, para ayudar a que los mocos no se empiecen a poner sólidos, ¿sí? Y se eliminen más fácilmente. Cuando vean los fármacos van a ver que la bromixina, el ambroxol, el Abrilar, todos esos medicamentos son compuestos que son iones que hacen que el moco sea más fluido, nada más. O sea, son moléculas que hacen que el moco sea más fluido en la vía respiratoria y sea más fácilmente eliminarlo. Pero si no hay agua, no va a ser más fluido. Entonces, cuando la abuelita uno le echaba agüita con sal por la nariz. Sí, pues, era súper eficiente la abuelita. Y ahora, para los niños, yo tengo para los niños
una cosa que se pone aquí, que le ponía una maquinita con una pilita y sale un vaporcito, pero si yo tengo rinitis, me agarro el tubo del suero fisiológico y listo. ¿Mm? Y harto. Y es súper eficiente. ¿Sí? ¿Ah? Hay gente que se mete a No, ya es otra cosa. Claro, lo que pasa es que en natural son expectorantes naturales el ajo y la cebolla. Porque hacen lo mismo que hace tiene el mismo principio activo, el mismo compuesto que tiene la hiedra. La hiedra es esa enredadera que sale por todos lados. Ahí en el mall está lleno de hiedra porque está como en las paredes. Y eso tiene un principio activo que también está presente en el ajo y en la cebolla. Y ese principio activo, pero no es meterse el ajo, sino o sea, la fitofarmacología es súper eficiente, pero lo ineficiente de la fitofarmacología es la dosis. Entonces, tendrías que consumir mucha cebolla, mucho ajo para que se transforme en eso. En la pandemia la gente como que hervía eucalipto, hojas de Sí, porque el eucalipto es igual es un expectorante. Pero hace lo mismo hace más fluido el moco, pero también te podéis meter a la ducha mientras otro se está duchando y con el vapor lo respiráis lo mismo. ¿No? Sí. O el alcanfor, que es el mentolatum. Todas son sustancias que hacen que el moco sea más fluido, como el alcanfor, que me preguntaban, ¿cierto? Que es el mentolatum. Miel con cebolla es un expectorante. Y la miel es un antiséptico natural. Ya, entonces mañana se quedan estudiando, ¿ya? Para que hoy día puedan trasnochar y eso. ¿Ya? Nos vemos el lunes entonces.